Buenas tardes, Colombia del mundo. Hoy estamos aquí en un nuevo episodio de este programa que se llama Mundo Jurídico, y en el día de hoy nos encontramos en el Parque de la Sal en el municipio de Zipaquirá, donde responderemos investigaciones, problemas y debates jurídicos. Y continuando con el tema del anterior programa, les vamos a mostrar los resultados de la encuesta virtual que realizamos. Recuerden que el tema del anterior programa era la diferencia entre las escuelas formalistas y antiformalistas desde diferentes perspectivas del derecho. Bueno, y conociendo lo que la gente piensa acerca de la pregunta planteada en el anterior programa, podemos decir que la gran mayoría acertó en las votaciones. Concluyendo con esto, podemos dar inicio al programa de hoy. Sí, claro, William, y como es costumbre en nuestro programa, les daremos a cabo una pregunta jurídica, esta planteada por un oyente, donde les traeremos invitados especiales que nos contribuirán en nuestra investigación. Entonces, William, el tema de hoy son las fuentes del derecho. Pero Felipe, ¿cuál es el problema con este tema, ya que es muy común dentro de los aspectos jurídicos? Pues resulta, William, que un usuario nos ha dejado una pregunta problema sobre este tema en el cual nosotros tendremos la obligación de responder a este debate jurídico. ¿Y que cuál es esta pregunta? Es ¿cuáles son las diferencias existentes entre las fuentes del derecho y cómo estas afectan en el momento de su aplicación jurídica? Obviamente nosotros tendremos en cuenta dos partes. Como primera será el sistema anglosajón o common law, que tendremos como referencia el país de Inglaterra. Y como segundo tendremos en cuenta el sistema intercontinental, que tendremos como referencia nuestro país, Colombia. Bueno, queridos televidentes, y ustedes se preguntarán por qué entre tantas preguntas que ustedes nos envían escogemos esta. Esto debido a que el planteamiento de la diferenciación ayudará a los futuros juristas a ejercer de una manera correcta durante su profesión, claro. Y que todo esto que les contribuirá a ustedes, pues como primero, el conocimiento de las fuentes que se utilizan tanto en Colombia como en Inglaterra, ya que hay muchas personas que no conocen el entendimiento de cómo los jueces o legisladores usan estas fuentes, si son legales o son auxiliares o no son formales. Y por otro lado, el entendimiento histórico tanto del sistema anglosajón, tanto del sistema intercontinental. Bueno, y para que ustedes entiendan muy bien esta diferenciación y tengan presente este tema, vamos a plantear 3 conclusiones al final del programa. Así que no se pierdan todo esto en Mundo Jurídico. Retomando el tema anterior, les vendré a hablar acerca del derecho común o del derecho anglosajón. Como principal característica les diré que este viene de la Inglaterra medieval y que fue utilizado por los países que tuvieron gran influencia británica. Así que, como primero les diré que este se basa en el análisis de sentencias judiciales de los tribunales superiores o inferiores. Por otra parte, es muy importante la interpretación de la ley y cómo ésta se desenvuelve en el ordenamiento jurídico inglés. Diremos que hay unas contradicciones porque algunas personas dicen que este sistema tiene varias ambigüedades en la ley, ya que puede resultar contradictorio. Por eso es que se espera la gente que se clarifiquen en los tribunales. Por otra parte, el derecho continental es el derivado que fue aplicado en la Europa continental. Este tiene sus raíces en el derecho romano, germano y canónico, y de la Ilustración. Este se caracteriza porque su principal fuente es la ley, en vez de la jurisprudencia. Este es aplicado por todos los países europeos en su gran mayoría y por los que fueron colonizados por estos países. Así que con todos ustedes démosle la bienvenida a nuestro periodista Sebastián Manrique, que vendrá a contarnos relatos sobre personas relacionadas con el mundo jurídico, en este caso del sistema intercontinental. Ya estamos en emisión. Bueno, un saludo a todos los televidentes de Mundo Jurídico y allá al estudio con Felipe y Willy. Hoy nos encontramos con el candidato a la alcaldía Pablo Álvarez, además de ser egresado de la Universidad Javeriana con título de Contratación Pública y Derecho. Él actualmente está cursando para la alcaldía de Zipaquirá. Buenas tardes, Sebastián. Buenas tardes, pueblo colombiano. Un grato saludo. Bueno, el programa, en la emisión de hoy vamos a trabajar las fuentes del derecho. Y la pregunta que surgió para usted, candidato, es ¿cuál es la importancia de las fuentes del derecho en el sistema colombiano? Bueno, para responderle a esta pregunta, Sebastián, me tengo que referir al doctor Martínez, el cual en su obra La nueva perspectiva del sistema de derecho en Colombia menciona que la ley es la fuente principal de derecho aquí en Colombia. Y también nos podríamos mencionar en algunas auxiliares, como lo sería la jurisprudencia o la doctrina. Vale. La otra pregunta que tenemos desde el programa es si estas son importantes para los futuros leguleyos o estudiosos de la ley. Bueno, ahora me tendría que referir a otro autor que maneja una perspectiva que es Monroy Cabra. Él es un personaje indispensable para todos los que van a iniciar en este mundo jurídico, tanto para su estudio como para la vida profesional.
Vale, muchísimas gracias. A continuación vamos con el reportero Freddy Ordóñez. Buenas tardes a todo nuestro elenco y a nuestros televidentes. Hoy vamos a tener en la entrevista a Humberto Sierra Porto, el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un experto y un profesional en todo el tema del derecho. Buenas tardes, doctor Humberto. Buenas tardes a ti, Freddy. Buenas tardes a todos los televidentes. Es un placer poder aparecer en este programa. Pues desde hace mucho tiempo estábamos esperando esta entrevista. La pregunta que tenemos el día de hoy es: ¿cuál es la importancia de las fuentes del derecho en el ordenamiento jurídico colombiano? Bueno, esta respuesta es fácil de responder, pues teniendo en cuenta que las fuentes del derecho son aquellas que le permiten al juez dar una correcta interpretación del sistema jurídico, además de ser estas creadoras de gestores normativos. Bueno, creo que esta respuesta nos puede ayudar a solucionar muchísimos de nuestros problemas actualmente planteados, y muchas gracias por venir a la entrevista. No, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias a nuestro periodista por esas entrevistas tan únicas del sistema intercontinental. Como acabamos de ver, las fuentes en Colombia son auxiliares. Todo eso lo podemos ver en el caso cuando los jueces usan estas fuentes auxiliares para la interpretación de la ley. Todo esto estipulado en el artículo 130 de la Constitución Política de Colombia. Así es, Felipe, y con total seguridad podemos decir que la única fuente formal dentro del derecho continental es y siempre va a ser la ley. Pero preguntémonos en casa, ¿cuál es el caso de estos países que tienen influencia con el derecho común o derecho anglosajón? Para todo esto no se pierdan una entrevista única con Juan Pinilla, un estudiante que lleva aproximadamente 2 años en este país de Inglaterra, y nos hablará acerca del análisis y fuentes que se utilizan en este país. Y todo esto a cargo de nuestro reportero estrella Alfredo Mercurio. Así que, querido público, démosle la bienvenida. Estamos contigo, Alfredo. Hola a todos los televidentes de Mundo Jurídico. Hoy nos encontramos con el estudiante de Derecho Internacional, Juan Pinilla, el cual se encuentra acá en Londres, capital de Inglaterra. Hola, Freddy, mucho gusto. Bueno, Juan, nuestro programa de hoy es de fuentes del derecho, y pues quisiéramos conocer cómo se utilizan las fuentes del derecho aquí en Inglaterra y cuál es la fuente principal. Bueno, yo creería que en primera medida, para hablar de el funcionamiento del sistema inglés y las fuentes del derecho en Inglaterra, en primera medida sería bueno conocer el funcionamiento del Parlamento inglés, que como sabemos da orígenes al constitucionalismo. Para ello me gustaría recomendarles a Ola Garay, que en su libro Los orígenes del Parlamento en Inglaterra pues estableció un balance entre el sistema inglés y, pues como les decía, el funcionamiento del constitucionalismo. Digamos que teniendo en cuenta este sistema podemos apreciar que la ley inglesa es básicamente una ley de palabras, en la medida que estas son las herramientas del oficio, como lo expresa Hobbes. Por lo que podría decirse que la ley principal o la principal fuente del derecho para los ingleses vendría siendo la jurisprudencia. Bueno, muchísimas gracias. Volvemos al programa con Julián y Felipe. Muchas gracias a nuestro reportero Alfredo Mercurio, que con esta maravillosa entrevista nos mostró que en Inglaterra su fuente principal es la jurisprudencia, a diferencia que en Colombia solo es una fuente auxiliar, y nos aclaró todas las dudas que teníamos sobre ese sistema. Correcto, Julián. Además, cabe resaltar que el país de Inglaterra es una monarquía parlamentaria y es muy importante el papel que tienen los jueces y legisladores al momento de la interpretación de la ley. Pero estas entrevistas no son lo único que les tenemos para mostrarles las fuentes del derecho del Common Law. Así que con todos ustedes le damos la bienvenida al especialista Uriel Castrilblanco. Muchas gracias. Hola a todos los televidentes de Mundo Jurídico y a ustedes en el estudio. Con respecto al tema que se ha venido tratando, para poder responder estas preguntas diremos que las fuentes del derecho tienen gran importancia en el momento de su aplicación en estos sistemas jurídicos diferenciados con el Common Law, como sucede en Inglaterra. Se usa la jurisprudencia como la fuente principal, dado que el sistema inglés lo podemos definir como un sistema abierto, ya que supone un método que permite resolver cualquier problema que se plantee. También encontramos en el derecho anglosajón la existencia de instituciones legales que por tradición y evolución configuran principios de aplicación del derecho, a diferencia con los sistemas continentales, como pasa en Colombia, que está basado en la Constitución como fuente principal del derecho, siendo el imperio de la ley quien está por encima de las decisiones de cualquier tema jurídico.
Bueno, sin duda alguna este es un tema que puede generar varias controversias entre los juristas y los estudiantes. Así es, William, y como les habíamos dicho al principio del programa, les daremos 3 razones fundamentales para responder la pregunta del televidente. Bueno, y como primer argumento diremos que determinar la importancia de las fuentes del derecho dentro de un ordenamiento jurídico es fundamental para tener una noción clara de cómo es aplicable el derecho en un determinado país. ¿Y esto cómo lo podemos comprobar? Pues como primero en Teoría y Fuentes del Derecho de Carlos Amunátegui, donde nos mostrará una clara visión de cuál es el papel de estas fuentes del derecho dentro de un ordenamiento jurídico. Como segundo, en el conocimiento de las fuentes del derecho de María Álvarez, donde nos muestra que estas fuentes del derecho son importantes como entendimiento de base de un sistema jurídico. Bueno, y como tercera y última fuente tenemos el libro Las fuentes del derecho de Ulises Schmidt. Bueno, y como segundo argumento diremos que es necesario comprender la historia del derecho en estos dos países para saber cómo ha evolucionado desde el momento que implementaron estos sistemas jurídicos, con la finalidad de saber cómo se desarrolla el derecho. ¿Y qué fuentes lo pueden comprobar? Pues como primero los orígenes del Parlamento de Inglaterra de David Rodríguez Olagaray, donde nos muestra en qué contexto histórico surge el Parlamento en el Reino de Inglaterra. Como segunda fuente será las fuentes del derecho en el ordenamiento jurídico colombiano de Laureano Gómez Serrano, que nos muestra los diferentes puntos de vista de los sistemas jurídicos para poder entender nuestro sistema jurídico colombiano. Y como tercera fuente está el libro Panorama de los sistemas jurídicos contemporáneos de Guillermo Floris, donde nos muestra que es necesario estudiar los sistemas jurídicos contemporáneos para entender los actuales. Bueno, y como tercer y último argumento, diremos que esta diferenciación ayudará en materia intelectual a los jueces, abogados, legisladores y estudiantes, ya que al conocer la función que juegan las fuentes del derecho en su ordenamiento jurídico, les permitirá tener una noción más clara de cómo el derecho funciona dentro de su país. Bueno, Felipe, ¿y cómo fundamentaremos este argumento? Pues mira, William, como primero tendremos los libros de Introducción al Derecho de Abelardo Latorre y Monroy Cabra, donde estos autores nos mostrarán una visión panorámica del derecho para que todo estudiante de primer año pueda leerlo. Asimismo servirá de materia intelectual para jueces y profesores. Y como tercer libro tendremos Civil Law y Common Law son tan diferentes, de Juan Diego Rabat Celis. Pero no podemos concluir este programa sin dejarle una pregunta a nuestros televidentes. Así es, Felipe, y la pregunta es, ¿cree usted importante conocer la diferencia entre la aplicación de las fuentes del derecho en los diferentes sistemas jurídicos? Ya concluido esta pregunta podremos darle finalización a nuestro programa. Espero que les sea muy útil esta información que les hemos brindado. Y todo esto en Mundo Jurídico. Hasta la próxima, querido público.